necesita de una evocación para tener ese pensamiento. Evocar un pensamiento es tener la voluntad de pensar sobre algo. No, es algo que llega como un intruso a nuestro paciente. Otra de las características es que es egodistónico. El paciente no lo reconoce como propio y es desagradable pensarlo, que es lo que mencionaba una de sus compañeras, que podemos dividirlo en dos, la parte de la egodistonía, no reconocido como propio, y que va a ser desagradable al momento de que se presenta. Genera una respuesta de desagrado, habitualmente ansiedad, ¿vale? Otra de las características, a ver, y que el paciente identifica que está fuera de su control, que es algo que el individuo no puede controlar, educar. Si no se cumplen todas estas características de una idea, eso no es una idea obsesiva. Debe de tener todas estas características. Si no la tiene, esa no es una obsesión, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en que un paciente tiene una idea obsesiva, pero esta idea no se presenta de forma cíclica, es decir, lo piensa una vez cada 1000 años. No es que hace 5 años pensé que tenía muy sucias las manos y me las fui a lavar. Vamos a pensar en una idea obsesiva. O sea, ni siquiera se repite, que es lo clásico y lo que de forma habitual relacionamos con una obsesión. Si esa idea es aceptada como propia, ay, es que estoy pensando que tengo sucias las manos, me voy a lavar, voy, me lavo, me quedo bien contento por habérmelas lavado, estoy pensando y digo, bueno, sí, qué limpio soy, me gusta ser así. Entonces, eso no es una obsesión, pues, aunque vaya y me las lave 10 veces. O sea, es algo que yo pienso de forma voluntaria y que lo reconozco como parte de mi personalidad, de mi forma de ser. ¿Sale? No hay esta ego distonía. Si el paciente no identifica, y esto también es la parte de la intrusión, es una idea intrusiva que llega de la nada, que ni siquiera esté evocando. Si el individuo dice, ah, no, pues yo lo pensé, yo pensé en lo cochino que esté el dinero y dije, ay, ¿qué puedo hacer ante esta situación? Lavarme las manos. Está sucia mi mano porque pues ese dinero estuvo en el colectivo y antes en el colectivo en el mercado y antes en el, bueno, voy y me lavo las manos, ¿sale? No hay, no hay este desagrado, hay esta voluntariedad relacionada con el pensar que están sucias mis manos, ¿sale? Entonces, si no se cumplen todas las características de unidad obsesiva, eso no es una obsesión. Y eso nos va a ayudar a identificar cuándo sí existe una alteración del contenido del pensamiento y cuándo no la hay. Es muy importante que ustedes sepan diferenciarlas. Es muy, muy importante que sepan hacerlas. ¿Sale? Cuando estamos hablando acerca de una idea delirante, ¿qué características creen ustedes que tenga una idea delirante para que realmente pensemos, ah, eso es un delirio, eso es una idea delirante? ¿Qué características deben de tener esta idea? Pues, podría ser que sean ideas falsas. Okay. Olga ya dijo que sean falsas.
Sí, Valeria, y luego Fabricio. Las ideas delirantes, pues, como mencionaron, van a ser falsas y van a ser ideas que van a estar fijas y no van a ser compartidas por los demás. Eso es lo que yo entendí. Ok. Fijas, correcto. Falsas. No vamos a tomar como criterio indispensable que no sea compartida con los demás porque existen situaciones en donde se da como una psicosis compartida. Entonces, no. Pero si es falso, si es fijo, ¿qué más, Valeria? No, tú ya participaste. ¿Quién más tenía levantada la mano? No Yo, fue Valeria la que participó. Sí, adelante. pues que no hay algún estímulo que lo esté justificando, aunque la persona diga que es real. ¿Cómo? Perdón, Sí, no te entendí, discúlpame. que a pesar de que la persona lo esté percibiendo, no hay un estímulo real que lo esté provocando. Solo él o ella lo percibe. Creo que cuando hablamos de una idea delirante, hablamos de pensamiento o de percepción. Fabricio, De pensamiento. ok. ¿Tú de qué me estás hablando? Si no hay un estímulo y y sí lo percibe, aunque no haya estímulo. ¿Me estás hablando de un pensamiento? No, es que mencionaba que era una percepción de una idea que no estaba justificada. La percepción de una idea que no está justificada. ¿A qué te refieres? O sea que no se podría definir como real, o sí, como real. Que sea falso, lo primero que dijo tu compañera, Ajá. ¿o no? ¿A qué te refieres? Perdón, es que no te entiendo, es muy enredado lo que acabas de decir. No No, sí, sé, es que, bueno, lo que yo entendí, decía en el Kaplan, era que era una percepción de una idea que no podía ser justificada porque no habían estímulos como tal que lo estuvieran provocando. es que me estás hablando Solo de era percibida. estímulos, creo que estás bastante confundido, Fabricio. Me estás hablando de estímulos y por lo tanto me estarías hablando del proceso de sensopercepción. Y eso no tiene que ver con las alteraciones del pensamiento. Creo que deberías de volverlo a leer porque estás mezclando los temas, ¿vale? O sea, cuando hablamos de este fenómeno de sensopercepción, ausencia o presencia de estímulos, estamos hablando de percepción y eso no tiene nada que ver con las ideas delirantes. ¿Qué otra característica tienen las ideas delirantes? Disculpe, Doc, no sé si podría participar, es que desde hace rato quería, pero no puedo levantar la mano en Ok, en esta adelante. sesión. Pues en el caso de una idea delirante, y pues yo al menos baso esta característica porque en alguna ocasión leí que un trastorno de ideas delirantes podría ser como el de una persona celópata, y sería principalmente en dos aspectos. Uno sería que la idea como por sí sola no tiene algún valor o no puede ser comprendida a partir de una experiencia colectiva. Por ejemplo, en este caso se tomaba la experiencia colectiva como cuando a una persona se le ofendía o cuando una persona tenía un accidente, articulaba sus conductas de manera que éstas no se pudieran volver a repetir. Pero en las ideas delirantes, estos comportamientos, estas articulaciones no pueden ser fundamentadas a través de alguna experiencia, al menos claro desde el punto de vista de una persona sana. Y también nuevamente en el contexto de una persona celópata, pues se dice que sus ideas son extremadamente subjetivas y que eso es lo que dificulta que se pueda integrar la racionalidad al momento de comunicar sus ideas. Ok. Vamos a aterrizar esto que acaba de decir
que acaba de decir José Carlos, al punto de, bueno, antes de decir la tercera característica, ¿qué nos ibas a mencionar, Alejandra? Iba a mencionar que también la idea delirante se vuelve como el eje o el centro de la vida de la persona, que a partir de la idea la persona empieza a como, ¿cómo puedo explicarlo? Todo gira alrededor de esa idea delirante y que la idea delirante se puede ir volviendo cada vez más grande, por así decirlo. Las alucinaciones pueden ir creciendo en esa persona. Ok, como algo que pudiera ocurrir, creo que tienes toda la razón, Alejandra. Pero sí es muy importante que ustedes logren identificar cuáles son las características de una idea delirante. Una idea delirante es falsa, fija e irreductible a la lógica. O sea, debe de contener esas características para que ustedes puedan decir que eso es delirante. Si una idea no es falsa, no puede ser delirante, ¿sale? Es una característica indispensable. Debe de ser algo falso. Si ustedes no tienen la forma de comprobar que eso es falso, no pudiéramos decir que realmente es delirante. ¿Sí me explico en este punto? O sea, nosotros tenemos la obligación de preguntar, de interrogar, de ver la probabilidad. O sea, si alguien les dice, doctor, me están vigilando y me quieren secuestrar, dirían, tiene ideas delirantes de paranoides o de persecución. ¿Se les hace apropiado? Es imposible que alguien lo secuestren o lo quieran secuestrar. Entonces necesitamos corroborar que sea falso. Una idea delirante es una idea que está ahí, o sea, está ahí, no cambia, está constante. Una idea delirante es fija, falsa, fija. No es como, no se presenta esta forma repetitiva, intrusiva de la obsesión, sino está ahí de forma constante. ¿Sale? Puede haber estímulos que la evoquen con más fuerza, pero es un pensamiento que está ahí. Y la otra característica es que es irreductible a la lógica. Pueden enseñarle cualquier cantidad de pruebas de que lo que dijo, mejor, que les expresó el paciente es falso y no hay manera de hacerlo cambiar de opinión. Fijo, falso e irreductible a la lógica. Esas son características de una idea delirante, que si no la tiene, esa idea no es delirante, ¿sale? Entonces es muy importante que ustedes sepan que deben de ir corroborando que realmente la idea que presente ese individuo sea delirante, ¿sale? Porque si no, no va a ser posible decir que que es realmente una idea delirante o un delirio, ¿vale? Cuando nosotros estamos interrogando acerca de el pensamiento, debemos de saber que hay ideas que por sí solas no son una alteración del contenido. Dense cuenta cómo estas ideas son ideas como mal creadas por nuestro cerebro. O sea, son ideas defectuosas si lo queremos ver así. Hay otras ideas que no es que estén mal en su contenido, que no están como mal elaboradas, pero que son ideas que debemos de interrogar de manera directa y que necesitamos registrar en nuestro examen mental, en nuestro interrogatorio, y se relacionan con las ideas suicidas,
de autolesiones o ideas de muerte o ideas homicidas. ¿Sale? O sea, esta situación es muy importante. Debemos de interrogarlo. No es una alteración del contenido como tal, pero sí es parte del contenido que debe de ser reportado en el examen mental. Sí queda claro este punto. O sea, no es que sea una alteración, sino es algo que necesitamos identificar. ¿Vale? Y la otra parte de el pensamiento es que las alteraciones de la forma. Y algo que es peculiar y que vale la pena mencionar es que esta idea delirante, ya para finalizar, está completamente fuera de la cultura. Hay muchas ideas que pudiéramos pensar que son delirantes, pero si están dentro de la cultura, si están muy arraigadas en la cultura, no vamos a cuestionarlas como una idea delirante. ¿Sale? Y no pasa nada. Ok. Cuando nosotros estamos hablando sobre alteraciones del curso del pensamiento, ustedes deben de identificar que el pensamiento tiene una forma en específica. ¿Quién me cuenta cuál es la forma que les describe el libro que tienen los pensamientos? ¿Cómo son los pensamientos con respecto a su forma? Según el libro, doctor, dice que deben de ser lineales, organizados y dirigidos a un objetivo. Así es. Lineales, organizados y dirigidos a un objetivo. ¿A qué se refiere? A ver, platícame, Paula. ¿A qué se referirá todo esto de lineal, organizado, dirigido a un objetivo? Pues que los pensamientos del paciente deberían tener tal una secuencia lógica, ¿no? No sé, al momento de estarle interrogando y que el paciente esté respondiendo, debería de responder como tal, de darle una respuesta a la pregunta y no desviarse y no meter otros temas y pues desviarse de la pregunta que usted le formuló, más o menos Ok, eso. entonces ahí estarías hablándome de qué, de lo lineal De lo o lineal. Ajá. ok. Es como muy bien les mencionó su compañera Paola, cuando nosotros estamos pensando sobre el pensamiento, válgame la redundancia, es necesario que identifiquemos esto. Un pensamiento debe ser lineal. Existe una motivación, o sea, parte desde una motivación, tiene un proceso de nexos, o sea, está organizado coherentemente a través de nexos y tiene una finalidad o un objetivo. Vean cómo esta línea, esta flecha, representa un pensamiento normal. El hecho de que presentemos alteraciones en la estructura de nuestro pensamiento no quiere decir que exista patología, no quiere decir que exista enfermedad, quiere decir que de pronto no tenemos tan bien la estructura de nuestros pensamientos y nos puede suceder a todos, ¿vale? Entonces, ¿quién me explica qué es el pensamiento tangencial? ¿Qué es la tangencialidad? ¿Quién me explica qué es la tangencialidad?
Pues mencionaba que era que se desviaba y que en sí no volvía al punto de la pregunta como comenzó. No, volvía. ¿En dónde? En estos 3 puntos, ¿dónde crees que está el problema de lo de esta línea, Yomara? Pues que el fin, o sea, no llega al fin. Llega a un fin diferente, ¿sale? Muy bien, eso es la tangencialidad, tal cual. Pregunta una cosa, inician con un discurso organizado que aparentemente está asociado a lo que le preguntaron, pero se va por la tangente, regresa, llega a una respuesta completamente distinta a la motivación que tenía la conversación. ¿Sale? Muy bien, Yoma. ¿Qué es eso de la circunstancia? Que prácticamente le da muchas vueltas al asunto o a lo que se le está preguntando sin ser objetivo, pues, o sin dar una respuesta. Sin dar una respuesta más bien tal vez corta, sino pues da, como decía la literatura, detalles triviales o que puedan ser irrelevantes. ¿Qué detalles? Ok. ¿Qué vas a mencionar, Elisa? Casi lo mismo, de que le da muchas vueltas al asunto, no llega al grano y menciona hechos que no son relevantes para la... ¿Dónde crees que está la alteración ahí? De esta diapositiva, ¿en dónde está la alteración? Podría ser en problema? nexos, porque pues ahora conforme lo va relatando, pues no son cosas relevantes. Exactamente. Da muchas vueltas antes de llegar al grano, o sea, antes de llegar al fin. Exactamente. Entonces, ahí el problema no es la motivación, no es el fin, porque créanme, sí llegan al fin, más o menos, pero le dan una vuelta enorme a través de todos los nexos que van a añadir, de todos estos detalles innecesarios relacionados a lo que es la motivación. ¿Vale? Muy bien. A ver, circunstancialidad, ¿qué más? A ver, ¿qué es eso de perseverancia? No sé si bien, no recuerdo si viene en el Kaplan. ¿Viene ahí en el Kaplan la perseverancia? Sí, pues mencionaba que era la capacidad del paciente de centrarse en un solo tema y que le costaba mucho, tenía mucha dificultad en pues pasar a otro, aunque el entrevistador intentara de muchas maneras cambiar ya de tema. Ok, entonces, ¿dónde estaría el problema ahí en esta línea que representamos? Yo creo ¿Dónde que está la alteración? en el fin, porque se estanca en el mismo tema. Sería el mismo fin, el mismo fin, el mismo fin, Sí. ¿no? O sea, regresando no al fin que quiere el interlocutor, ¿vale? Sí, doctor. Muy bien. Tenemos otras situaciones en donde el pensamiento está muy desorganizado o desorganizado, por lo que tanto los nexos como el fin como la motivación van a ser muy extraños o poco comprensibles para los interlocutores, que son la de ensalada de palabras, la fuga de ideas y el descarrilamiento, ¿sale? Cuando hablamos de ensalada de palabras, el paciente tal cual solo suelta palabra tras palabra tras palabra, ¿sale? Cuando hablamos de la fuga de ideas, son ideas completamente sueltas, con pocos nexos, con pobres nexos. Y cuando hablamos del descarrilamiento, es un grado todavía peor de desorganización. Medio inicia con
algo poquito congruente y se va descarrilando. Es como algo que se sale del rumbo, ¿no? Entonces, esto ya son situaciones de desorganización, ¿sale? Hay algunos libros en donde lo pone como sinónimos, pero es distinto, ¿sale? Dudas, preguntas del pensamiento. Ya los otros temas los vamos a ir terminando, pero esto tiene como más detalles que es importante que, que vayamos definiendo bien, que ustedes lean, que sepan a qué se refiere, ¿sale? Dudas, preguntas del pensamiento. No, doctor. En este punto ustedes ya debieron de ir identificando bien acerca de las características de las ideas delirantes, de las ideas obsesivas, y algo que quizás no mencioné es el hecho de que no vamos a incluir a las compulsiones como una alteración del contenido del pensamiento, sino como una conducta. ¿Sale? Una compulsión implica una conducta, por lo tanto, lo vamos a separar. Las únicas dos alteraciones que vamos a tomar en cuenta como problemas del contenido del pensamiento van a ser ideas obsesivas y ideas delirantes. ¿Sale? Eso quiero que quede muy, muy claro. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, con respecto a lo de compulsiones, ¿siempre va a ir de la mano con el pensamiento obsesivo? ¿O se pueden manejar diferente Hay, o... hay- hay Ajá. situaciones en donde no se distingue la obsesión, sino es únicamente la compulsión. Puede suceder. Es más conductual que otra situación. Entonces sí pueden estar separados. Entonces no necesariamente yo tendría que tener un pensamiento obsesivo. La mayor parte de las veces así inicia con una obsesión, pero después puedes quedarte solo con la compulsión, en el caso de la evolución habitual del trastorno obsesivo compulsivo. Ah, bueno. Aunque Gracias. en frecuencia van juntos, ¿vale? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Nos vemos entonces. Vamos a terminar de ver el examen mental el miércoles. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Antes de que cierren, había una pregunta aquí relacionada con el trastorno del espectro autista. Muchas veces, más que compulsiones, pueden llegar a tener ecopraxias a veces, o pueden llegar a tener otras alteraciones de los movimientos como tal, no como una compulsión. ¿Sale? Lo que más frecuentemente tiene movimientos estereotipos. Lo más frecuente son estereotipias. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? Que las estereotipias no tienen
una finalidad aparente. ¿Sale? A ver, lo hacen de forma repetitiva, sin un fin. En la compulsión, la finalidad es disminuir la angustia o la consecuencia desagradable asociada a la obsesión. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Bueno.